Bueno, hola a todos y a todas, a todes. Ah, no. Hola. Eh, sí, hola. Bueno, no sé cómo partir este video en realidad. ¿Cómo he estado? Bien, bien en realidad. Pasado un poquitos días desde que grabamos el último, pero es para que vayamos acumulando contenido porque si igual se nos han ocurrido harta ideas estos días, siendo que igual hemos hecho pocos videos, como que estamos justo en el momento en el que las ideas llueven. Como en los tiempos de ocio, ya que estamos en vacaciones. Claro, también. Así que aprovechamos de adelantar trabajo, de no hacer, de si tenemos tiempo para hacer más videos a la semana, hacemos más y bueno, ahí tenemos como contenido como de reserva también. Tranquilito, tranquilito perrito. Y Sí, no estresarse tanto porque ya con la U tengo suficiente, gracias. sí, por eso. Bueno, Es como aprovechando la ocasión en realidad, la ocasión de de la vacación sí. y todo eso. No es algo que vamos a poder hacer mucho, así que hay que aprovechar mientras se pueda. Bueno, lo que tenemos preparado para el día de hoy es un vídeo bastante entretenido para mi gusto. Es algo, Eh, es algo un ¿Sí? poquito más específico esta vez. Ya no es tan un tema tan general, como que ya nos estamos yendo un poquito hacia las estructuras de la creación de los personajes y todo eso. Bueno, pero bueno, supongo que lo va a decir el título del vídeo, así que no es ninguna sorpresa. Hoy día queremos hablar un poco de los héroes, antihéroes, de los antagonistas y de los villanos, que cada uno tiene como su definición propia, no son exactamente lo mismo. Claro. Especialmente en el tema de los antagonistas y de los villanos, Sí. que en realidad son como, es que no es lo mismo. Ahí vamos a hacer las diferencias, ahí vamos a dejar claras las diferencias de cada uno. Claro, ahí vamos, más o menos con la idea es de que un antagonista puede ser un villano, pero no necesariamente un villano es un antagonista, o al revés. como que mi cerebro explotó un poco, pero la idea creo que se entiende. Claro. Bueno, pero hablaremos de eso en detalle más adelante. Bueno, partamos entonces con el concepto de héroe. ¿Qué es lo que es un héroe? Bueno, un héroe es generalmente el personaje principal de la historia. Es un personaje que produce admiración por sus buenas cualidades y se distingue por sus hazañas extraordinarias o superar distintos tipos de adversidades. Aquí hay que hacer la diferencia, ¿cierto?, entre héroe y superhéroe. O sea, un héroe no tiene por qué ser un superhéroe. Un superhéroe, estamos hablando de los de Marvel, de los de DC y todo eso. ¿Tú sabías que Superman fue el primer superhéroe que se creó? Por allá, por el año 1938. No, o sea, no sabía que era el primero, pero igual como que me voy a hacer una idea porque, o sea, es como el más tradicional, pues, es como el ejemplo de superhéroe. Y Sí, lo que pasa es que antes se supone que había como otro que fue como el precursor del género, pero como que no llegó a ser como tal. The Phantom salió en el año 1936. ¿ya? Y ese fue como el precursor. Ahí recién vino el primer superhéroe, que fue el Superman. Pero un héroe puede ser también, qué sé yo, como dices tú, Harry Potter o Luke Skywalker o Aang de, ¿cómo se llama? Avatar, la leyenda de Aang. Bueno, las características que tiene que tener un héroe, ¿cierto? Para ser definido como un héroe, es que tiene que tener un marcado código moral, y muchas veces este código moral implica, por ejemplo, no matar a sus enemigos. Es un clásico de los héroes. Y acá tenemos los ejemplos de Batman, de, qué sé yo, Daredevil, no sé, Superman. Bueno, pero Superman se ha matado
Bueno, seguramente muchos de estos personajes se han matado alguna vez a alguien, y es como la excepción a la regla, pero estamos hablando de que el 99% de las veces no matan a sus enemigos. De hecho, creo que en el cómic hay un capítulo en que Batman mata al Joker, creo. ¿Ya? Sí, creo que hay un capítulo que sí, la muerte del Joker, una cosa así. No puede ser. Y lo mismo con Superman. Bueno, nosotros tampoco, como hemos dicho en otros videos, no somos muy seguidores de los cómics, pero así que por eso tenemos como la referencia solamente de las películas, de las series y todo eso. Y por ejemplo, no sé, pues está Superman, que en su primera película, o sea, no en su primera película, sino como en la primera película que nosotros relacionamos como con el universo DC, que es el Hombre de Acero. Sí. En esa primera película tuvo que matar al general Solper. No sé si te acuerdas, no sé si la viste. No. Estamos hablando de una que es relativamente nueva, sí, pues el Hombre de Acero se llama. El Hombre de Acero, la primera que interpretó Henry Cavill, el primer Cavill. Superman que interpretó Sí. Henry Cavill. Sí, que la película de Superman igual ha habido tantas que... O sea, no son tantas en realidad, pero quizás son más de las que deberían existir, creo yo. Quizá. Sí, porque no sé, es lo mismo con Batman, o sea, de Batman ya existe la trilogía de Tim Burton, creo que después, no sé, no sé si después sacaron más, pero bueno, después viene la trilogía de Nolan, y está el Batman también de Ben Affleck, que está hecho para el universo DC, y ahora van a sacar el Batman del Pattinson, ¿cómo se llama? Sí. De Batman, sí. Sí, Robert Pattinson, sí. Robert Pattinson. Entonces como que no sé qué tanto tengan que seguir contando. O sea, mira, sin haber visto el tráiler y todas esas cosas, no sé, creo que creo que les fue bien por lo menos Sí. en el tráiler dicen que se viene buena la película de Batman, pero no sé, personalmente encuentro que como que ya no hay mucho que contar, o sea, va a ser otra película de Batman, no sé si va a tener algo muy, que digamos, muy especial. Mira, aquí, o sea, puede que con esto nos estemos desviando un poco, pero siento que está interesante igual el tema y aparte es súper actual, así que después yo retomaría el tema de los héroes sin problema. Pero claro, relacionado con esto, sí, mira, yo he analizado harto el tema, también considerando lo que ha pasado con Star Wars, que siguen sacando contenido, y lo que he concluido es que siempre se pueden sacar cosas nuevas y siempre va a haber contenido malo y contenido de calidad que se nota porque tiene una razón de ser. O sea, yo por ejemplo pienso en la primera película de Superman y me parece una buena película. Pero después siento que hay un montón de películas que no innovan, no muestran nada nuevo interesante. Bueno, dije la misma cosa de dos formas distintas, pero se entiende la idea. ¿La primera película de Superman te refieres a la del año 1900 y algo? Sí. ¿What? ¿Ya? ¿Y cómo se llama esto? Y bueno, con Batman también ha pasado por distintas facetas y todo eso. Yo creo que igual hubo gente que pensó que para cuando iban a salir las de Nolan, igual muchos pensaron que Batman también estaba ya muy explotado. Y sin embargo, igual sacaron un contenido nuevo, pero es porque tenía algo nuevo que mostrar y como una nueva interpretación de Batman. Lo mismo del Joker, siendo que ya había salido un Joker tan bueno como el de Heath Ledger, sacaron otro que bueno, ya es una cosa más de gustos, pero que no podemos negar que también es formidable como Joker. Y eso es que al final, como te digo, pueden seguir explotando cualquier franquicia y siempre pueden sacar algo bueno, porque si es que le dais una atmósfera nueva, si le dais una nueva historia interesante, si le dais nuevos conceptos, siempre puede salir. Yo creo que por eso existe la fe al nuevo Batman, porque incluso solo con ver el tráiler se nota que hay algo nuevo, algo distinto, una nueva interpretación. Uh-huh. Sí, bueno, pero como dices tú, lo mismo, o sea, no pudieron haber sacado una película del Joker y en realidad, no sé si seguimos sacando películas del Joker como lo mismo, ya cuántos Joker han habido, o sea,
está el Joker del primero que salió de Jack Nicholson, bueno, todos los Jokers que han salido, el de Heath Ledger, como dices tú, el de Jared Leto, el de, bueno, y ahora último el de Joaquin Phoenix. ¿Qué falta? Va a ser el Joker de qué sé, de qué sé yo, de Johnny Depp, no sé, de Leonardo DiCaprio. Mira, como te digo, yo creo que sí va a pasar. O sea, piensa que si el ser humano, o sea, la vida humana va a dar para más siglos de existencia, a lo más va a pasar unas décadas más, en el caso más extremo, y va a salir otro Joker nuevo, que va a querer mostrar una nueva interpretación, y hay algunos que probablemente salgan mal porque sean un Joker como mediocre, que en realidad no muestre nada nuevo, nada interesante, y después probablemente va a salir uno nuevo que sí lo haga. Así que al final, yo creo que al final todo va a seguir siendo explotado, y lo que nos ha mostrado estos tiempos, porque yo siento que pasamos por varios periodos, uno en el que salieron todas estas franquicias, después en las que se empezaron a explotar estas franquicias y ya se empezó a considerar que las estaban como matando, y después pasamos como a lo post de eso, que es cuando nos vamos dando cuenta de que siempre van a seguir explotando las franquicias, porque así funciona la industria, pero que eso no significa que todo el contenido vaya a ser malo. O sea, ahora ya lo vemos con las cosas que ha sacado Disney, que ha sacado cosas de diversa calidad, o sea, por ejemplo, con The Mandalorian y las películas, la última trilogía de Star Wars, nos vamos dando cuenta de que al final todo depende de quién lo haga, de qué quiera transmitir, de cómo quiera innovar. Las franquicias son siempre explotables igual. Sí, pero ¿hasta qué punto? O sea, yo creo que no, que hasta el infinito. Sinceramente pienso que se puede seguir explotando hasta siempre. Hay algunos que no les va a gustar, claro. O sea, yo todavía me hace mucho ruido la última trilogía de Star Wars, y me hace también ruido el que hayan hecho al Joker de que hayan tenido como los huevos de hacer el Joker de Heath Ledger, o sea, de Jared Leto, después del de Heath Ledger. Sí, es que por lo menos el de Joaquín Phoenix yo siento que lo hicieron con mucha más cabeza, o sea, porque sí, por lo menos es discutible, sí. Por lo menos hay discusiones relacionadas sobre cuál te gusta más, cuál te gusta menos. Con Jared Leto nadie llega y dice... Es una película del Joker, o sea, es una película dedicada al Joker, y yo creo que igual, bueno, está bien. No así como, no sé, los otros Joker que siempre habían aparecido como el antagonista o el villano de Batman. Esta es una película exclusiva del Joker que te cuenta, como, entre comillas, los orígenes. Yo no sé si, no tengo claro si es como el origen real o es solamente una interpretación, pero... No sé si hay un origen real, o sea, porque al final... No, ya, piensa que si estamos hablando de lo que se basa en los cómics, por ejemplo, tampoco está muy claro, porque hay mucho, más allá de los multiversos que hay y todo eso, muchos escritores han hecho sus propias versiones de los cómics, de todo, así que hay diferentes orígenes, diferentes historias, y por lo tanto no hay como una original. Cualquiera puede agarrar el personaje y jugar con él como quiera. Es como que fuera patrimonio universal el personaje, que ya lo podía agarrar y hacer la adaptación que queráis con él. Se parecen a mí. Claro. Como lo hizo mi ex. Exactamente. Bueno, estáis entendiendo por lo que quiero decir. Sí. Esto... Sí, no, bueno, sí te entiendo, pero no sé. No creo que sea una fuente inagotable de explotación, digamos. O sea, en algún momento ya como que el personaje va a aburrir y como que ya no tenga gracia. Ya no va a vender. Sí, puede ser. Puede ser. Bueno, pero nos desviamos un poquito. Pasamos al tiro a los villanos, y nos faltaba hablar de los héroes y todo. Yo quería decir algo respecto a lo de los héroes. Que bueno, claro, primero la diferenciación que se hace de los héroes con los superhéroes. Un héroe no necesariamente tiene que tener poderes ni tampoco hacer cosas realmente extraordinarias. Es como alguien que más bien como que tiene una filosofía muy como legal bueno. Si estamos hablando tomando como los conceptos de los alineamientos de juegos de rol, como que es claro, tiene un marcado código moral. Eso claro, es una de sus características. Como que lo define es ser muy respetuoso ante, bueno, la gran parte ante la ley y sobre todo ante el prójimo.
Y yo siento que, claro, esto de que hay ocasiones en las que hemos visto, qué sé yo, a Batman o a Superman matando, quizás son esas mismas variaciones de las que hablamos, que, que de repente le dan nuevos escritores o nuevos directores. Con el tema de ya vimos mucho tiempo al Superman o al Batman totalmente legal bueno. ¿Por qué no le damos una vuelta y hacemos a un Batman que mate, por ejemplo? Y ahí es cuando surgen como nuevas interpretaciones. Me acuerdo que me dio esa impresión cuando empecé a ver esta serie de los jóvenes titanes con actores, que no me gustó mucho, pero igual vi los primeros capítulos. Y claro, había un Robin que era muy brutal, era un Robin muy, muy violento. Y eso me llamó la atención, siendo que era el compañero de Batman, que no era tan así. O sea, estamos hablando de un Robin que asesinaba sin piedad mientras se tratara de gente que él considerara como mala. Batman no hace eso. El Batman como el más terrible que vimos hasta ahora fue el de Nolan, que a lo más como que tiraba a alguien de arriba y le rompía las piernas, pero tampoco iba a matar a nadie. Bueno, mató a 2 caras, pero porque era necesario. Claro, ahí es cuando tiene que entrar en tomar esa decisión y ponen al personaje al límite. Pero fuera de eso, claro, pues él tiene como muy claro que no debe matar. Esa puede ser la nueva interpretación que le den al Batman de Robert Pattinson. Quizás le den nuevos matices, algo que no hayamos visto antes de Batman, y lo convierten en un personaje quizás más profundo. O no solo más profundo, sino que distinto. O quizás sí, es como romper las cosas, el código moral que tiene un personaje. También es como hay un nicho bastante grande ahí en ese sentido. Me acuerdo que hicieron esta película Brightburn, el hijo de la oscuridad, ¿qué se llama? Que es la historia del Superman, o sea, de qué hubiera pasado si en realidad Superman no hubiera sido bueno, sino que es un psicópata, digamos, un fascista que lo único que quiere es dominar el mundo. Claro, sí. Me dijiste que la viera, pero todavía no la veo. No, ya, chao, me voy. No, pero me tica mucho, o sea, realmente la quiero ver, o sea, te juro que se me olvidó que me la había recomendado. No, y... pero claro, o sea, igual continúa, no te quería interrumpir tampoco, porque tengo otra idea. O sea, eso en realidad, que se están jugando ahora mucho con verle la otra cara a los personajes. O sea, hay un nicho muy importante ahí como con hacer como lo opuesto a lo que haría un personaje o al ideal del héroe. Por ejemplo, el mismo The Boys. Sí. Son superhéroes, entre comillas, que en realidad no tienen nada de superhéroes. O de héroe, en realidad, como el concepto de héroe. Y yo creo que ahí está, bueno, para qué ser tan reiterativo de que eso puede funcionar muy, muy bien. Sí. El tema de los antihéroes también, que también vamos a hablar de ellos. Todo eso, o sea... Totalmente, sí. Yo lo encuentro un tema súper interesante, el tema de esta vuelta que le dan a los superhéroes o esta, yo siento como sospecha hacia los héroes. Yo te había dicho una vez que yo no les creo mucho a varios de los héroes. O sea, por ejemplo, pienso en los protagonistas de los shonen, que son como los animes para... O sea, una información que probablemente tú sabes, pero que mucha gente quizás no sepa, que es los shonen son los animes como para adolescentes, tipo Naruto, y no solo animes, sino también Avatar. Y siento que muchas veces, y no solo con los animes, sino también en Occidente, pasa que están estos personajes que por ningún motivo pueden ver a alguien morir, tienen que salvar a todo el mundo. Y yo siento realmente, y yo me pregunto, ¿hay realmente gente, o sea, tanta gente tan buena en este mundo? Sí, ese es el problema como de los personajes completamente blancos. Eso también es algo que tendríamos que hablar en este video. O sea, los personajes que son o muy blancos o muy negros, o sea, ya esa idea quedó obsoleta. Hay que jugársela más con los personajes grises. Ahí es donde está más entretenido. O sea, tampoco decimos que
una historia no pueda tener un personaje completamente blanco, o sea, tampoco está mal. A lo que vamos es que en realidad ya ese concepto ya está como muy explotado. Es más interesante jugar con los personajes grises que jugar con algo completamente blanco o completamente negro. Claro, además que hay varios tonos de grises también, o sea, podemos haber muchos personajes grises que se tiren para algo más oscuro y otros personajes que se tiren para algo más claro, pero claro, esa idea como tan perfecta de que es alguien que por ningún motivo puede permitir que alguien muera y que daría su vida incluso por alguien que no conoce, yo me siento, quizás sea un poco pesimista, pero yo siento que por lo menos la mayoría de la gente en el mundo es más bien gente como sin criterio, gente con, digamos, un gran porcentaje como de egoísmo. Sí, pero es que yo creo que sí, no, estoy de acuerdo, pero tú sabes por qué, o sea, cuál fue el origen de los superhéroes. O sea, no sé, pues estamos hablando, por ejemplo, el primer superhéroe que se creó, o sea, como tal así, fue Superman. Y se creó en el contexto de la guerra, como en el contexto de la guerra, no me acuerdo si la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, como entre ese periodo de tiempo. Y lo hicieron como un personaje que sea como, bueno, que encarna los rasgos más como sobresalientes y valorados en este caso, la cultura de la cultura occidental. Y claro, lo crearon como un personaje perfecto, un personaje que sea capaz de defenderlo en caso de una guerra, por ejemplo. Y que, ¿cómo se llama? Bueno, eso, que es capaz de proteger a las personas. Es un superhéroe, es un superhombre, que es súper fuerte, que lanza rayos por los ojos. Entonces, de ahí surgió este concepto de superhéroe, o sea, y yo creo que el resto es como una copia y pega nomás del primer superhéroe, y ya después obviamente se fue generando hasta tener como todos los personajes que tenemos hasta el día de hoy. Pero como te digo, la mayoría yo creo que copió solamente la fórmula del héroe, que es esta persona con un marcado código moral, que nunca puede matar a alguien, que se puede sacrificar por otros, qué sé yo, como dices tú. Bueno, y en cierto sentido yo lo que veo bueno de esto es algo similar a lo que pasa con la religión, que muchas veces sirve de excusa como para que la gente, o más que excusa, como un potenciador de que la gente quizás sea más buena. A veces, claro, yo he visto... Como, es religioso, cree en Dios, entonces una buena persona. Y como que no. No, pero a veces pasa, por ejemplo, que hay personas que son buenas con el prójimo y yo he conocido, o sea, por ejemplo, tengo una tía que es así, que es como ayuda a la gente mucho, y todo eso por un tema religioso, porque tiene la idea de que así se va a ir al cielo. Y por una parte, claro, no es como totalmente altruista, porque no lo estás haciendo realmente para ayudar al otro, sino que lo estás haciendo para conseguir un fin que es ir al cielo, por lo menos según sus creencias. Pero al menos sigue siendo un buen acto. O sea, ya, si tus buenos actos tienen un fin egoísta, bueno, ok, pero por lo menos es un buen acto de todas maneras. Y yo de repente he pensado como, ¿cuánta gente fanática, qué sé yo, de Superman también puede ser un ejemplo, se ha dedicado a ser una buena persona simplemente porque toma a Superman como un ejemplo a seguir? Es como un poco no sé si hay tanta gente que sea así de fanática, que tome incluso el sentido de moralidad que tiene un personaje como para vivir su vida. No sé si te digo, yo lo he visto con Naruto y lo he visto con varias personas. O sea, bueno, en realidad solamente se me ocurre Naruto en todo caso. Con Spider-Man lo he visto también, gente así que piensa, ¿qué haría Spider-Man en esta ocasión? Sí, es un poco, quizás no pasa tanto. No sé con qué clase de personas estás juntas, pero yo no conozco a nadie que sea así. Puede que, claro, que sea algo que pasa poco, por lo menos harto menos que con el tema de la religión, pero por lo menos es como para ver la parte optimista de haber creado estos personajes que, si lo comparamos como con la naturaleza humana, son como muy ficticios. Salvo quizás todas las personas que han ganado el Premio Nobel de la Paz, ¿cachai? Pero fuera de eso...
las personas siempre tienen más matices, pueden ser, qué sé yo, muy altruistas, pero a la vez quizás son un poco quizás narcisistas, o a veces tienen, no sé, siempre tienen como algo bueno y algo malo de contraste, y creo que eso al final es lo que con el tiempo nos hemos dado cuenta, quizás con mucho tiempo, quizás nos demoramos un poco en darnos cuenta de que eso es realmente como lo que funciona en un guión, o en un libro, o en un cómic, en lo que sea, porque al final juegan un poco más con sentirnos identificados, con tomar decisiones de una forma mucho más realista también. O sea, pregúntate, como, ¿realmente darías tu vida por alguien a quien no conoces, si nunca has visto? Es difícil. Y no, estos personajes no lo dudan ni un segundo. Ellos darían su vida por alguien que no conocen y que nunca han visto. Y claro, es como un poco fantasioso igual. Sí, no sé, igual te fuiste en la media crítica social, no, como que nos perdimos un poco el tema, pero sí, igual molestan un poco estos personajes que son los llamados personajes, digamos, el personaje Mary Sue, el Gary Stu y todos esos personajes, y que en realidad son un problema porque en realidad nunca llegan a verse amenazados por nada, o sea, son tan poderosos que en realidad como que tú nunca temes por el personaje, o sea, no sé, estamos hablando, bueno, ya hablamos por ejemplo de Superman, bueno, que si no existiera la kriptonita ya sería un personaje totalmente aburrido porque no se ve amenazado nunca por nada. Esos son los arquetipos, claro. Mary Sue, Gary Stu son como los arquetipos que en realidad se trata de evitar un poquito ocuparlos como al pie de la letra porque ya está demasiado trillado, que la gente está un poco harta, son personajes súper predecibles también, sin mencionar que son perfectos. Sí, pues ahí por lo menos en el caso de Superman crearon todo el tema de la kriptonita y eso es un buen ejemplo como para después crear conflicto, pero no deja de ser un personaje que tiene unos poderes hiper sobrenaturales, casi que pareciera que no tienen mucho más límite más allá de la kriptonita, o sea, la forma de combatirlo igual es súper limitada. Sí. O la Capitana Marvel, por ejemplo, que personalmente en la película yo no vi tanto desplante de habilidad o que me haya como hecho pensar el que sea como un personaje muy, digamos, poderoso, así extremadamente poderoso. De hecho creo que la nerfearon demasiado para la última película de los Avengers, en Endgame. Creo que la ocuparon como muy... Bueno, la nerfearon, como le bajaron mucho el nivel de poder que tiene. O sea, para mí la interpretación que yo tenía de Capitana Marvel es que la loca con solo chasquear los dedos, poco nada, se podía pitear al ejército de Thanos y ella sola. Entonces, no sé. Quizás yo tenía una mala visión de ella. Por lo menos en la película, en su película propia, no sé si tenía más poderes que... Bueno, sí, yo creo que anda por ahí, no sé. Sí, o sea, es como común, igual que no esté muy claro en ese tipo de películas, que igual algo que, por razón por la que quizás hay cierto grupo de gente a la que no le gusta. O sea, yo disfruto igual, pero entiendo que, por ejemplo, bueno, nunca queda muy claro cuáles son los límites de la Capitana Marvel. Claro, no sabes en qué momento ella puede llegar y salvar a todos y en qué momento no puede hacerlo. Porque hay varios momentos en los que ella lo hace, o sea, ella llega como un Deus Ex Machina, creo que por lo menos 2 veces en Endgame, y sin embargo, claro, ella no puede derrotar sola a todo el ejército de Thanos por algún motivo, necesita la compañía de otros 30 superhéroes. Sí. Bueno, entonces pasamos a hablar entonces de los antihéroes. Pasamos a hablar de los antihéroes. Bueno, los antihéroes, como dice su nombre, es como, no sé si todo lo contrario a los antihéroes, porque yo diría que todo lo contrario a los héroes, el villano. Pero un antihéroe es un personaje que como desempeña el mismo papel o como de importancia y protagonismo que el héroe o superhéroe tradicional, pero que carece muchas veces de sus características como de perfección, como todas las virtudes y
sea, como todo ese código moral que tienen los héroes, los antihéroes generalmente lo rompen. Y son más cercanos como a una persona normal, como lo que decías tú. Son personajes más grises, como que tienen virtudes y defectos de una persona normal. Claro. Las características principales de los antihéroes es que está centrado en el bien particular, pero también llega como a preocuparse por el bien común. También excede como los medios lícitos, si es necesario, como si es necesario romper la ley para lograr su propósito, lo hace. No tiene limitaciones como morales para cumplir su objetivo. Y normalmente actúan como por sed de venganza. Esas son como las principales características de un antihéroe. Ya, claro. Mira, ¿sabéis que yo en este caso lo que veo es como si nos ponemos a ver todo esto como, ¿cómo decirlo? Como desde el color blanco hasta el color negro, que como te había dicho antes, hay una enorme cantidad de grises más claros y más oscuros. Yo siento que el antihéroe siempre se va a encontrar en todos los matices que se encuentran como en el gris más claro, ¿cierto? Porque si bien nunca es totalmente blanco, porque carece de esas cosas que yo como te decía, encontraba un poco artificiales a veces, sí tiene ciertas características del héroe. Quizás no es como su prioridad. Yo pienso, por ejemplo, en Deadpool o en Geralt de Rivia de Witcher. Y claro, los dos son muy distintos. O sea, por más de que los dos sean antihéroes, los dos tienen, siento que uno es un poco más oscuro que el otro. Por ejemplo, está que Geralt de Rivia como que siempre predica que él no le importa mucho el prójimo. Sin embargo, él igual se dedica a salvar a la gente, como que quizás es un poco más bueno de lo que él mismo quiere predicar. Y por otra parte está Deadpool, que él realmente no es un héroe y no le importa esconderlo, que él va y hace lo que tiene que hacer. Y eso, claro, te digo que me llama la atención, que al final los dos, siendo antihéroes, tienen personalidades y como una moral bien distinta. Sí, sí, no sé, a mí también se me ocurren como los ejemplos, como un ejemplo como más claro como de la sed de venganza. Bueno, es que igual hay hartos, hay ejemplos muy clásicos. Está como el ejemplo de la Beatrix Kido de Kill Bill, que es así, que se mueve solamente por sed de venganza, pero en realidad representa como es que quizás hay que hacer también como una diferencia ahí como de... porque Beatrix Kido yo no la definiría como un héroe, no. Yo siento que ella quizás la considera un antihéroe por el hecho de que nosotros como que tenemos que seguir su historia y por lo tanto claro, como que estamos de su lado. Así a eso iba. Claro, al estar de su lado ella vendría a ser como la heroína, entre comillas. Claro, a eso iba, que en realidad como es la historia de ella, uno tiene que ponerse en el papel de este personaje, Claro. de esa personaje. No sé qué otro ejemplo se te ocurre a ti como de la sed de venganza. Es que sabes que siento que eso es un matiz igual más pequeño, ¿eh? No siento que claro, quizás lo consideran en los antihéroes porque es algo que ha calzado con varios antihéroes, pero yo pienso en antihéroes no necesariamente tiene que tener esa calidad, ni siquiera en su mayoría. O sea, con los ejemplos que te di, por ejemplo, como de Geralt o de Deadpool, claro, son personajes que tomarían venganza de ser necesario, pero que tampoco es como que su historia tenga que ver con venganza. O sea, Deadpool es como también uno de esos personajes que en primera instancia quería como su principal motivación era la venganza, pero claro, bueno, eso no quita como el hecho de que también, por ejemplo, la segunda película ayudó, no sé, pues, al niño este, al ¿cómo se llama? Sí, al que después sería como conocido como Fire Fist. Pero bueno, sí, o sea, esa es como la idea del antihéroe. También está como el ejemplo de los Watchmen, que en realidad esa película, bueno, creo que lo dije en algún video, o creo que no subimos ese video, que había dejado esa película por la mitad, pero después la continué viendo. Sí. Claro, esa película en realidad muestra como la decadencia de los héroes, en realidad.
Como que ellos partieron siendo como héroes totalmente, pero como que de a poquito se fueron como degenerando, por decirlo así. Sí. Y todo. Después de todo se pone interesante la película después de todo. O sea, como lo que plantean de que como de que hay que cambiar como con la sociedad, o sea, ¿quién quisiera como defender una sociedad de que pueden como en cualquier momento tirar una bomba nuclear y destruir todo sin importarle nada? O sea, ¿para qué defenderlos a ellos? O sea, ¿de verdad quieres defender como a alguien que tiene como ese poder? Como de lanzar una bomba al país enemigo y era, o sea, y que no le importe. Sí, eso es como también como un cuestionamiento como a los héroes, pues, o sea, es como, o sea, ya, tú estás peleando ¿por qué? ¿Por qué estás peleando? ¿Estás peleando por el país? ¿Estás peleando por las personas? Hace poco vi una película que se llama Cruzada, no sé si la conoces, No la vi. pero es como la historia de las cruzadas, las clásicas cruzadas. Y el personaje principal es Valia. Es un guerrero que por motivos X va a Jerusalén. O sea, lo llaman como para defender Jerusalén, pero en realidad lo que termina siendo y ese es como el principal mensaje que quiere dejar la película. ¿Qué defiendes? ¿Defiendes la ciudad o defiendes a las personas? Entonces, esa es como al final, Valiant lo que quería era defender a las personas, porque de hecho es la ficción, no sé si en realidad pasó así en la historia, pero lo que logra es que los musulmanes dejen vivir a las personas, los dejen escapar de la ciudad y les da Jerusalén a los musulmanes. Claro, pero por ese sentido, o sea, todo el mundo, todos los políticos, el obispo incluso de la ciudad le decía a Valiant que tenía que defender a la ciudad, que la ciudad era sagrada, que la ciudad era lo más importante, pero a Valiant le importaban 3 huevos que cayera la ciudad, o sea, a él le importaba que las personas que vivían en la ciudad sobrevivieran. Entonces, claro, es importante como el hecho de qué es lo que defiendes, cuáles son como tus motivaciones. Es interesante como jugar como con eso, con esos matices de los personajes. Ahí entra lo de los alineamientos, de lo que mucha gente puede considerar cuál es el camino correcto y cuál no. O sea, para muchos el camino correcto está en la ley, en lo que la ley plantea, y para muchos el camino correcto está en el prójimo. Entonces, claro, ahí en realidad es complicado definir. Por lo general, un antihéroe nunca está muy interesado en la ley, y ciertamente está algo interesado en el prójimo, pero claro, no es como lo que necesariamente lo caracteriza. Sí, bueno, nos damos cuenta que en realidad acá hay muchas más posibilidades en el caso del antihéroe que lo que es el héroe, que está mucho más claro. Y también es súper interesante eso de más o menos cómo es el héroe, el antihéroe ante la sociedad, como en Watchmen, que ya como que no sé, esta decadencia y ahí también tiene que ver por algo. O sea, yo lo veo un poquito como el ejemplo como de Jesús, así como Jesús vino a la tierra como para hacer el bien, simplemente hacer solo el bien, y mira cómo terminó. Mira como es por más de que uno pueda ser creyente o no, yo personalmente no soy creyente, pero me gusta la historia como alegoría y como ironía de alguien que viene a hacer el bien y en el fondo terminan no solo dándole la espalda, sino que, bueno, crucificándolo. Sí, bueno, pero, o sea, el personaje histórico vivió, o sea, no cabe duda que fue un personaje que revolucionó la historia. Claro, independiente de las creencias y todo eso. Independiente de que si era el hijo de Dios o no, o sea, claro, yo tampoco soy creyente, pero el personaje existió y yo creo que en realidad fue una persona con mala suerte nomás, o sea, o con muy buena suerte o con muy mala suerte, porque estaba como en el lugar preciso, a la hora precisa, y por eso se ganó la reputación que tenía en realidad.
Y además que era, según los relatos, era un personaje muy carismático. O sea, él se podía ganar como la confianza de las personas, podía hacer que las personas lo siguieran. Entonces, y eso es verdad, eso es un dato histórico. O sea, de hecho, Sí. por eso se dice que los judíos que estaban en esa época, como los religiosos que estaban como con los romanos, les caía mal Jesús, o sea, lo veían mal porque era un personaje demasiado carismático que se estaba ganando demasiado a las personas, entonces podía ser como peligroso para ellos. Y en realidad por eso lo mataron. No por una cuestión como de que Jesús era como el ¿cómo se llama? El primogénito de Dios que iba a ser el rey de reyes, el que iba a gobernar sobre las 12 tribus de Israel y sobre el mundo y toda la cuestión. No solamente por eso, sino por una cuestión netamente de política, así como, Claro. no, este tipo está siendo muy popular, hay que evitarse. Sí, y ahí, ojo que eso se relaciona mucho con lo que pasa en Watchmen respecto a la sociedad, o sea, por lo menos en cómo se comporta la sociedad. Cualquiera pensaría que al final la sociedad quiere exterminar todo lo que sea dañino, pero a veces no es tan así, porque al final estamos hablando de un ejemplo que por lo menos como se entiende, como se conoce, era puro, como decís tu, carisma y bondad, que era Jesús. Y a veces la carisma y la bondad son poderes muy peligrosos. Yo también lo veo un poquito como con lo que pasó con Kennedy. O sea, a ver, de Kennedy se habla de cómo fue. Yo nunca lo conocimos, nunca podemos saber en realidad qué tipo de persona era, pero se habla que era uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos, y también mira cómo terminó. O sea, al final parece que ser demasiado bueno es una cosa, como te digo, bien peligrosa de todos modos. Es interesante analizar eso, sobre todo respecto como a la moralidad y todo eso de los personajes, que en verdad es como al final, como todo el esqueleto de lo que vienen siendo los héroes, antihéroes, villanos y etcétera. Sí, y además que es súper complicado establecer como el concepto de bueno o malo. O sea, ese también es otro gran tema de que al final lo bueno es como lo que impone la sociedad, que bueno, o sea, hay quienes dicen por ahí que no existe ni lo bueno ni lo malo, solamente existe lo correcto y lo incorrecto. Y no sé si entiendes como la diferencia. Lo bueno y lo malo en realidad se refieren como a lo que la sociedad te dice que es bueno o malo. Y malo en el sentido de la moralidad, a eso vamos. Y lo correcto e incorrecto es como lo que cumple como con las leyes de la biología, de la física, las leyes como de la naturaleza, por decirlo así. Entonces, no sé, pues, ¿es correcto que nosotros estamos pegados al piso por la gravedad? Sí, eso es correcto. ¿Es bueno o es malo? No lo sabemos. O sea, eso ya es netamente un juicio moral. Sí. Muy difícil. Bueno, pero no estamos yendo como un poco en la filosófica, no queremos como irnos en ese sentido. Nos estamos desviando un poquito del tema. Y aparte yo más o menos siempre pienso que estos temas son como para siempre analizarlos, pero nunca vamos a encontrar una respuesta. Siempre es como para seguir buscando preguntas y conversarlo nomás. Tampoco es como que seamos seguidor de una respuesta concreta. Creo que nadie debería hacerlo tampoco. Pero sí, igual es un tema mucho más profundo y como que se podría ir de los temas, del tema principal. Bueno, entonces pasemos a los personajes que para mí son los más entretenidos de analizar. Y estamos hablando de los villanos. Y como dijimos al principio del video, un villano no necesariamente, o sea, quizás la palabra sería más antagonista que villano, porque un antagonista no necesariamente tiene que ser un villano, o un villano no necesariamente un antagonista. La diferencia está en que un antagonista es sencillamente la persona o el objeto que se opone al antagonista. Entonces, por ejemplo, no podemos decir que el meteorito de Armagedón es el villano de la historia. No, es solamente un antagonista. O el tsunami de la película Lo Imposible, o hay diferentes tipos. Está el rival,
como el más clásico es la Apollo Creed, que todos los oponentes que ha tenido Rocky en las películas, Rocky el boxeador. Está el perseguidor, no sé, ¿se te ocurre alguno? Yo como soy un poquito más informal con el tema, no sé si el Terminator será un buen ejemplo para eso, ¿eh? Sí, yo lo pondría en el perseguidor. Sí. Pero es que el Terminator tiene un problema, porque es una máquina, y entonces podemos llegar a cuestionar cuáles son sus motivaciones. Al final la máquina hace lo que está programada para hacer. Claro, Entonces, o sea, en el fondo el verdadero rival aquí vendría siendo la persona que lo programó. bueno, técnicamente no fue una persona, fue una máquina, porque viene el futuro, cuando ya Skynet ya había dominado el mundo, entonces no fue una persona, fue una máquina. Está el antagonista ético, que el mejor ejemplo sería el Pepito Grillo de Pinocho, porque es como el Pinocho quiere irse por un camino, digamos, del mal, entre comillas, y Pepito Grillo lo quiere enderezar por el camino del bien. Claro, eso es un muy buen ejemplo de un antagonista, de que el antagonista nunca no siempre es un villano, o sea, no siempre es alguien con motivaciones, ¿cómo decirlo?, o perjudiciales, como claro. como no moralistas, ¿cachai? Claro. Pero están los dos ejemplos, ¿eh? Está el antagonista ético y está el amigo descarriado, entre comillas. El amigo tóxico, claro. Sí, es el que intenta llevarte por el mal camino, o sea, al revés. Ya, o sea, claro. No te lleva por el buen camino, te lleva por el mal camino, el camino de la droga, como el Tobal. Sí, pues, para eso estamos. Y no, bueno, y ahí en realidad nos podemos ir con muchos ejemplos de antagonistas, y como decías tú, no siempre son personas, ¿cachai? No siempre son como seres racionales tampoco. Claro, no siempre son seres racionales, están las bestias, que son Alien, Cloverfield, Godzilla, King Kong, todos esos monstruos, como lo que yo llamo el universo Monarch, que para los que no sepan, Godzilla y King Kong pertenecen al mismo universo. De hecho, si están como al día con las películas, Godzilla, que ya sacó su segunda entrega, la segunda entrega amplió el universo de Godzilla. Y creo que quieren, no sé si en la película hicieron un guiño o mostraron una carátula, pero ya están pensando hacer un Godzilla versus King Kong. Y bueno, sí. Y al final de la película de King Kong, si no me equivoco, esa que se llama Skull Island. Sí. Al final, como la escena post crédito, aparece esta empresa Monarch que se dedica como a buscar a estos monstruos por el mundo, y ahí les pasan como todas estas imágenes, el Godzilla, no me acuerdo cómo se llama este dragón, como de 3 cabezas, creo. ¿Era? ¿Cómo se llama? Era como el rey algo. Era como, tiene un nombre como King. El rey de las bestias. No, ese era King Kong. No, Godzilla, ya no me acuerdo. Era King Kong. Pero no tenía idea, es que yo no he visto ninguna de las nuevas de Godzilla ni King Kong. Vi la de King Kong como la de 2005. Pero ahora con eso igual King Ghidorah, creo que se llama. Verdad. Sí, lo vi en estos tops donde muestran así como los monstruos más así como en proporciones, la escala así, comparándolo con un ser humano, y aparecía, por eso me acordé del nombre. Sé que no la he visto, pero yo, como que mi glándula fanservice, que siempre quiere como ver este tipo de crossover, como que me dieron ganas de verla.
Sí, la verdad es que propone algo interesante. O sea, yo le veo un buen futuro por lo que te digo de que es como un universo expandido. O sea, van a meter a Godzilla, a King Kong y a todos estos monstruos que su sola existencia representa como una amenaza para la ciudad, para el protagonista, qué sé yo. Eh, que quizás o sea, que por razones, que por motivos claros no tienen una motivación que digamos que sea destruir a la Racional. sociedad, claro, un motivo Sí, racional, sino que solamente existen, ahí hacen lo que hacen. De hecho, me colgaría de una frase de una película de Jurassic Park, que dice Alan Grant. ya. Creo que uno de los niños le estaba diciendo así como, no, a mí me gustan solamente los dinosaurios herbívoros, porque los carnívoros matan, comen carne, o una cosa así. Creo que no dice eso, dice como, me gustan más los herbívoros. Y ahí como que Alan Sí, Grant dice sí. así como, bueno, es que son animales nomás, pues el resto solo hacen lo que hacen nomás, pues. O sea, es como su naturaleza nomás, pues no puedes pedirle otra Sí. cosa. Entonces, esa sería como la principal diferencia entre antagonista y villano. Un antagonista es simplemente lo que se opone al protagonista, y el villano ese es como alguien que actúa o es capaz como de actuar de manera cruel o ruin. Sí, es Y como un que, maquiavélico. claro, más maquiavélico. Ujú. Sí, como que tiene Eh, fines un poco más, quizá egoísta. sí, sí, Y. aquí vamos como con las características. Entonces, las Ajá. características que tiene que tener un villano es que tiene fines inapropiados como para la sociedad. O sea, como que sigue como dices tú, son intereses egoístas. Quiere destruir o desestabilizar el bien común. Genera miedo y desconfianza. Se centra como en atacar al sistema y a la comunidad. Debe representar una amenaza, una verdadera amenaza para el protagonista, o por lo menos los mejores villanos son aquellos que representan una amenaza para el protagonista, por lo mismo que veníamos diciendo, que si en realidad a un héroe no tiene una amenaza directa, entonces no se puede, no es un personaje interesante, Claro. nunca se va a ver envuelto como en una situación que uno realmente diga así como, wow, ¿y cómo va a salir de esto? Sí. Eh, y bueno, también, como no sé si lo dijimos, pero si no lo repetimos, es interesante los villanos porque es realmente el que mueve la historia. O sea, su sola existencia o acción genera el conflicto del argumento. O sea, si te fijas, como la mayoría de las películas que tienen un villano, es realmente el que mueve la historia. O sea, es un día Sí. normal y de repente pasa esto. Y tiene que ver porque el villano actuó para que pasara eso. Entonces, eh, es un personaje importantísimo en una historia porque, como decimos, venimos diciendo, es quien mueve la historia realmente. Sí, que crea conflicto. Eh, sí, sí. Bueno, creo que en los casos más tradicionales, siempre era. El antagonista siempre fue un evidente villano, como el protagonista siempre fue un evidente héroe. Yo pienso en los casos, bueno, los casos que en realidad se ocupan porque son los que siguen como la estructura más conocida del viaje del héroe y todo eso que viene siendo como el Señor de los Anillos, Star Wars, etcétera. Que claro, en esos casos los villanos siempre son absolutamente villanos, o sea, no hay duda alguna de cuál es como el que interpretamos como el malo y cuál interpretamos como el bueno. Con el tiempo, claro, relacionado con lo que hablamos antes, se han presentado como nuevos matices y todo eso, pero claro, hablando de lo más tradicional, sí, pues era así, o sea, los villanos eran siempre como esclavizadores y en el fondo eran siempre unos psicópatas. Sí. Y si te fijas, la mayoría de ellos tenían como mucha inspiración en personajes históricos realmente. Pues estamos hablando o motivaciones fascistas, por ejemplo. No estamos hablando como de los nazis. Por ejemplo, qué sé yo, en el Capitán América, por ejemplo, se enfrentaba contra Red Skull, Uh -huh. que sí o sí tiene un aire fascista.
un aire nazi, a nazismo y todas esas cuestiones. Bueno, pero no todos, estoy dando ejemplo en realidad. Sí, no, o sea, ¿cómo se llama esto? Bueno, eso al final. Por ejemplo, en Avatar, por ejemplo, en la de Monito Animado, en La Nación del Fuego, sí o sí tiene tendencias fascistas y nacionalistas. Sí. Es como el camino fácil y seguro para crear a alguien que sí o sí uno quiere que se vea como el villano. Yo claro, dentro de todo lo sigo considerando como no tan caricaturesco, no tanto como el héroe, pero sí lo siento todavía como caricaturesco porque existe todo este tema de repente de las risas malvadas, de como que disfrutan con hacerle daño al otro. Bueno, en realidad es una cosa que existe. Hay gente que sin tener que ser un villano disfruta cuando algunas otras personas sufren, pero igual esto de repente de la risa malvada, de cómo vamos a dominar el mundo y vamos a ser crueles, claro, igual es un poco artificial. Como también es el extremo del héroe. Así que de repente igual ha sido interesante como la cultura nos ha mostrado ejemplos de personajes que incluso siendo fascistas o todo eso, tienen su lado que podríamos decir como lado bueno, al mostrarnos como todos los grises que puede haber de por medio. Claro, eso es como lo que se conoce como la redención del villano. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de personajes como Kylo Ren o Zuko de Avatar. Incluso ¿cómo se llama? El robot de Blade Runner. ¿Sabéis que ese se llama Roy Batty, el que hablaba del el diálogo, o sea, el monólogo de las lágrimas en la lluvia? Qué terrible triste. Sí, ¿tú sabes que ese diálogo, el que dice él cuando está al final, cuando está lloviendo, fue improvisado? No, ya, ¿en serio? Sí, pues. Oh. De hecho, ahí si podéis volver a ver ese diálogo, es que ese diálogo es muy bueno, o sea, monólogo, perdón. Sí, lo repetí como 5 veces cuando lo vi. Ah, ya. Bueno, esa parte sí, pues, esa frase cuando dice sobre las lágrimas en la tinta aquí. Sobre las lágrimas de la lluvia. En la lluvia. Pues. La cosa es que yo sé que este personaje, no sé si llega a ser un personaje como redimido. Yo ahí lo pondría más, bueno, claramente es el villano de Blade Runner, ¿cierto? De la historia. Pero es un buen ejemplo de un villano o de un antagonista con motivaciones súper sólidas. O sea, al final es como... De hecho, diría que incluso es mejor ejemplo que Thanos, mucho mejor ejemplo. Porque es cosa de hacer el ejercicio mental de ponerte en los zapatos de cualquiera de estos androides, replicantes que se llaman en la película. Y ya te puedes dar cuenta que es muy fácil ponerse en sus zapatos, muy fácil empatizar con ellos. Porque sus motivaciones son demasiado sólidas y lo pensáis bien, y si tú fueras ese personaje realmente querríais lo mismo. Uh-huh. Sí. Al final son víctimas de su propia existencia. O sea, los humanos los crearon con una conciencia. O sea, no con una conciencia, como en vista a la conciencia, quisieron hacerlo lo más humano posible y el resultado de eso fue que empezaron a desarrollar sentimientos o simulaciones de sentimientos. Es que ahí podríamos entrar en otro debate que es súper potente, que en realidad ¿qué son los sentimientos? Los sentimientos al final son hormonas al final y eso lo hace algo real. O sea, ¿qué es real? Bueno, esa en general es como un poquito los conflictos que nos dejan esto es como distopía, no sé si es una distopía, bueno, pero son las historias del futuro tipo Blade Runner, también presente en, no sé, por ejemplo en el show de Truman, que me parece que el escritor de ambas historias es el mismo, pero siempre dejan como estos conflictos como metafísicos relacionados con lo que estás apuntando tú también, pues, al final sobre la realidad,
no solamente en este caso con los sentimientos, sino yo creo que lo más potente es el tema de la memoria. Al final estos personajes, todos estos androides tenían memoria implantada. Y sí, pues al final, ¿qué tan distinto es eso de un ser humano? Más allá de que estos androides están programados para vivir como 4 años o una cosa así. Claro. Y si ellos lo sienten tal como nosotros, es como realmente así, como qué tan diferente es, qué tanto podemos hacer una comparación del uno con el otro, más allá de que uno está hecho de forma orgánica, el otro está hecho por las manos humanas. Eso tampoco necesariamente es un spoiler, o sea, es como te digo, el concepto básico que se muestra desde el principio de cómo funcionan ellos, de que tienen recuerdos implantados y todo el tema, y ellos al final nos hacen ponernos en su situación y preguntarnos si es que nosotros realmente actuaríamos distinto. Claro, ese es un buen ejemplo de lo que viene siendo más bien un caso complicado, ¿eh? Porque sí es una amenaza para alguien, pero a la vez no tiene un objetivo realmente egoísta o un objetivo maquiavélico. En el fondo lo único que quiere es buscar como su felicidad propia. Uh-huh. Claro, también existen como estos personajes que yo les llamo como el hombre lobo, que son como estos personajes que en realidad son como buenos, que son como los héroes, pero que esconden como que tienen adentro algo malvado, como que puede llegar a controlar sus acciones. No sé, pues estamos hablando, por ejemplo, del personaje de Jane, que en Dark Phoenix, por ejemplo, el de los X-Men. Ah, sí. Estamos hablando como de, qué sé yo, de Naruto, por ejemplo, en su inicio, que tenía como el zorro de 9 colas escondido y todo eso. Claro, es que al final son estos personajes que crean conflictos y a veces pueden crear incluso estos conflictos hasta con ellos mismos cuando no se pueden controlar. Yo lo que pensaba todo esto es como a veces alegorías de la esquizofrenia, que a veces me gustaba verlo así con el Dr. Jekyll y Mr. Hyde, el hombre lobo, todo eso, Hulk, todos esos personajes que al final es chistoso porque ellos mismos son su enemigo a veces. Y ocupar eso yo siento que no ha sido tan explotado como se podría ocupar. O sea, ha sido explotado sí, con como lo que dijimos con Hulk y todo eso, pero si lo pensáis bien, igual se le pueden dar otros caminos que seguir, o crear nuevos conflictos gracias a eso, donde un personaje sigue un objetivo y ese objetivo se ve interrumpido por él mismo, por su versión, como decís tú, lo que tiene escondido. A mí me gusta mucho ese como juego mental con el tema del villano dentro de uno mismo. Uh-huh. Sí, bueno, ejemplos hay varios. También está, por ejemplo, Varia. No sé si viste Umbrella Academy. Es una serie que salió como 3 capítulos. No me bueno, entonces era un spoiler. Es un spoiler porque al final solamente pasa eso. Pasa es que igual es como a Jane, ¿cierto? Es que igual es predecible. Sabéis que yo lo encontré muy predecible. Yo desde el primer capítulo dije, ya, esta persona, esta no tiene, entre comillas, no tiene poderes. Ya, es obvio que al final va a tener el medio poder y que se va a transformar en la villana. Es prácticamente obvio, te lo están gritando en la cara. Sí, no, tiene una estructura como bien tradicional igual, o sea, bien, y por lo tanto predecible. Yo desde el primer minuto como que lo sentí así, lo sentí como artificial y repetitivo en varias cosas. O sea, no quería decir nada, yo vi pocos capítulos y no puedo así concluir nada hasta que haya terminado, considerando que hay cosas que sí me gustaron. Pero, por ejemplo, no sé, que te mostraran por ejemplo, al personaje que era homosexual, que te lo pongan como el homosexual. Es como, no, siento que es un personaje que tiene características más interesantes que eso, y es como, claro. Esa es su gracia, es el gay. Como no, claro, es como, tipo... caen en lo mismo que quieren evitar, pues. Caen en lo mismo que quieren evitar. Sí. Al final, o sea, ya, si gay o no, ok, lo podemos mostrar de una manera un poco más sutil mientras va avanzando la historia, pero de ahí a que tenga la típica actitud del estereotipo del gay y que en el fondo como que lo esté dando a entender todo el tiempo, como que le quita la personalidad que debería tener. O sea, yo no tendría por qué admirar ni tenerle y sentir como
cariño a esos personajes porque sea gay o no. O sea, a mí eso en realidad es como un elemento, tampoco es como que me importe. A mí lo que me importa es como su personalidad, su desarrollo. Claro, es como un dato en realidad. Claro, es un dato. Es precisamente eso es lo que se lucha. O sea, todas estas personas que son homofóbicas y que están en contra como de la homosexualidad y todo eso. O sea, es como ese es el problema. O sea, ya, ¿cuál es tu problema, cachai? O sea, es solamente algo, es un dato freak, así como por debajo. No cambia nada en el sentido de una persona, ¿cachai? O sea, no va a ser más inteligente o menos inteligente porque es gay, ¿cachai? Entonces, va a cambiar, sí. O va a cambiar algo pequeño, ¿cachai? Va a cambiar algunas cosas. O sea, el elemento tampoco es como que sea inútil. Algo servirá como para su desarrollo, para el desarrollo de su personaje, ¿ok? Pero cuando ese elemento, ese dato que dijiste tú, se convierte como en su carta de presentación, igual es... Claro, ahí está el problema. Ahí está el problema, sí. Claro. Sí, o sea, si me ha demostrado un personaje que su mayor gracia es que es gay, es como... Claro. Súper gay. O no su mayor gracia, pero la que más te dan a entender. O sea, es un personaje que tiene superpoderes, es un personaje que tiene una historia de por medio, todo eso. Pero no, al final lo más importante es que es gay. Es como... no sé, también se siente forzado. Yo por lo menos yo lo interpreto así. O sea, siempre estoy hablando como desde lo que yo interpreto. Bueno, pero también hay personajes buenos villanos, pues hay villanos memorables que se puede hablar mucho de ellos en realidad. No sé, o sea, los primeros que se te vienen a la mente, bueno, ya hablamos un poco del Joker, qué sé yo, también de Hades, por ejemplo, de Hércules. Ese es un personaje muy bueno. Igual que es carismático. Son personajes carismáticos, son villanos carismáticos. Heath Ledger, o sea, el Joker de Heath Ledger, Hades de Hércules, Darth Vader, son villanos memorables, pues, o sea, y entrañables. Entonces, mira, para lo que viene a ser los villanos, yo también lo he estado analizando un poco y buscando información respecto a eso. Para mí todos estos villanos tienen eso que a uno le atrae, porque en el fondo representaría lo que vendría siendo como el alter ego interno de todos. O sea, no sé, ¿qué momento nos ha pasado que como que igual cuando de repente nos gana un poco el orgullo y hay personas que nos ofenden y nosotros queremos dejarlo en su lugar, o pasa que de repente pensamos, ¿por qué no le dije esto? Me habría gustado decirle esto. Porque los villanos, yo pienso, personajes como el Joker, como Hans Landa, que me gusta harto de Bastardos sin Gloria, personajes que dejan siempre a los demás en su lugar, que siempre se salen con la suya, como también Littlefinger de Game of Thrones. Y en el fondo hay algo de ellos que nos gusta porque sentimos... Sí, también porque sentimos que hace justicia, que por más que sea una justicia súper, súper fuerte y también muy maquiavélica a veces, dentro de todo igual es como, o más que justicia cuando por ejemplo cumplen las venganzas, como que a uno le satisface también. Y es súper interesante, claro, cuando al final te hacen estar en la piel de los villanos, a veces sentís incluso que hasta los podéis justificar un poco, porque al final la razón por la cual son de una manera también es súper fuerte y hace todo el sentido del mundo. En ese sentido, claro, son mucho más interesantes que los héroes, porque además siento que también son como para que uno se identifique más. A la gente yo creo que como que le incomoda asumir eso, le incomoda aceptar eso, porque a la gente no le gusta asumir que tiene defectos muchas veces. Entonces dice, no, ¿cómo me voy a identificar con un villano? Pero la verdad es que eso a veces es el motivo por el que los villanos nos gustan, porque una parte de nosotros, aunque sea oscura, nos hace identificarnos con ellos. Porque aparte los villanos siempre presentan más, no sé, o muchas veces cuando salen de esa idea de que el villano solamente quiere dominar o destruir el mundo y crean algo un poquito más complejo, le crean un propósito propio y eso da pie a preguntarse como, ¿este realmente es un villano? O solamente nos están contando el punto de vista desde el villano del villano, que es una cosa igual bien loca. A mí el tema del villano me parece un muy buen ejercicio como en una historia como para entenderlo, ¿cachai? Me gusta esa idea de
de que te presenten un personaje claramente como el enemigo, el villano, y tú hagas un ejercicio para, si bien no siempre que te caiga bien, a veces sí para entenderlo. Yo como ejemplo de eso, por ejemplo, está el tema de la reina Cersei en Game of Thrones, que típico que parte de la temporada y a uno le cae mal al tiro, pero después te das dando cuenta de que ella tiene como una motivación, ella siente un apego muy profundo por su hijo, ella en el fondo hace todo, o casi todo lo que hace lo hace por sus hijos, por el bienestar de sus hijos, y con el tiempo, y sin hacer spoiler, ver cómo ella la va pasando mal, como que no puedes evitar no sentir cierta empatía por ella. Y Claro. creo que eso es algo muy bueno, o sea, es algo que hace que el villano funcione. Sobre todo hoy en día, en esos tiempos donde, según lo que hablamos anteriormente, ya como que se le da un poco la vuelta a la cosa y ya no existe tanta polarización y por lo mismo podría ser eso. O a veces lo contrario, lo que yo siempre pienso como la Dolores Umbridge de Harry Potter, que es un personaje que uno no entiende, que uno no empatiza con ella, sino todo lo contrario, te cae muy mal. Claro, de ninguna forma puedes llegar a compartir como o quizás sí, pero puede... Pero muy difícilmente, claro. Y eso también sirve, yo creo. Es como, mientras te provoque emociones fuertes, sean positivas o negativas, creo que funciona. El tema es que no te provoque indiferencia. Creo que eso es lo peor que te puede provocar porque demuestra que el personaje es plano. ¿Cachai? Ujú. Sí. Bueno, ejemplos notables hay varios. Ahí podríamos hablar incluso como de lo que hace un buen villano. Pues, o sea, aquellos que cumplen como con todas estas características que vimos al principio, que, qué sé yo, que representa una amenaza para el protagonismo, para el protagonista. No sé, se me ocurre un ejemplo que quizás no es tan mencionado habitualmente, que el Ela de Thor Ragnarok, que sencillamente es como, o sea, que representa realmente un peligro real para los protagonistas, porque, qué sé yo, o sea, en la primera escena que aparece, la vemos destruyendo el martillo de Thor. O sea, ¿qué otro mensaje te da con eso? O sea, a este villano derechamente no lo van a poder derrotar. O sea, es muy poderoso. Sí, Es una amenaza real. sí. Se apodera de Asgard, por ejemplo, y prácticamente ella sola contra el ejército de Asgard. También, bueno, el mismo hecho de que Thor no la pudo derrotar, sino que tuvo que llamar no sé cómo se llama, pero como gigante de lava, de magma, que tenía que cumplir con el Ragnarok. Pero es un villano, como dices tú, una amenaza real para el protagonista, y lo cumple. O sea, al final Thor ninguno de los protagonistas la puede derrotar, ninguna le puede hacer frente, así que bueno. No sé, también estoy hablando, por ejemplo, de Bane, como en Batman el Caballero de la Noche, haciendo. Ahora lo que pasó al final es otra cosa, así que lo hayan cagado al último es otra cosa, pero en el primer combate que tuvo con Batman, o sea, lo vence y lo hace mierda, o sea, no hay por dónde. O sea, esa fue una derrota humillante para Batman. No sé, bueno, hay otros motivos por que también se les puede considerar buenos villanos, ¿no? Por ejemplo, no sé, pues al Duende Verde se me ocurre, pero el de Spider-Man 2, o el de Sam Raimi. Spider-Man 1. O sea, No, del 2000, sí, pero del 2002. Sí. Bueno, la que actúa Tobey Maguire, Maguire, no sé cómo se dice. Maguire o Maguire, ¿no? Maguire, sí. Sé a cuál te refieres. Sí, o sea, bueno, eso también, ahora que lo preguntáis sobre qué lo hace funcionar, bueno, yo creo que puede ser muchas cosas, ¿no? Y a veces muchas cosas muy contrarias una a otra. No siento que siempre haya una pura regla, pero claro, en este caso, ahora que mencionaste a Bane o al personaje de Thor Ragnarok, claro, cuando realmente representa una amenaza y a veces uno llega a sentir el miedo que puede sentir el protagonista ante ese villano porque se siente imposible, se siente como un jefe de Dark Souls
Como el mismo Thanos, el Thanos de los Avengers. Pues, creo que está bien logrado y la primera escena que aparece en Infinity War, que el loco se enfrenta a Hulk y lo derrota, entonces como que ya con eso como que queda así, como ya fue todo. Derrota como a dos de los personajes más poderosos de los Vengadores. Entonces como que ya ¿qué hacemos ahora? O sea, ¿qué van a hacer ahora los héroes? Y con el final de Infinity War es más todavía, porque el final... Claro, que ahí se cumple todo lo que nos vienen diciendo de que Thanos es un ser terriblemente poderoso y lo cumplieron. Pues. Claro, o de repente a veces... ¿en qué caso pasaba esto? No sé si fue en algún juego o en una película, pero cuando te dicen el villano es inmortal. Como no hay nada que hacer, es inmortal. Y bueno, de que ya al final consigan una manera como más rebuscada de derrotarlo es otra cosa. Pero cuando te dicen es inmortal, es como, ¿y ahora qué hay que hacer? ¿Qué hacemos? Sí, pero es que, sí, no sé, pero es que yo creo que igual ahí hay algunas películas que incluso se contradicen con eso, como crear un personaje inmortal. Hay pocas películas que crean personajes inmortales. Sí, por eso mismo yo creo que no me acuerdo de los finales, de que quizás la forma en que lo resuelven es un poco artificial. Pero claro, es como la sensación del momento, así, independiente de lo que vaya a pasar después, eso de que te presenten algo y te digan no, es inmortal, o no solo que es inmortal, sino también algo como que te dicen al tiro que está totalmente fuera de tu alcance. O sea, esto te va a matar. Sí, obvio, pero sí, o sea, es que en ese sentido como que las películas igual, no sé si será cuestión como de, no sé, pero o sea, como que al final siempre termina pasando algo de que ya al final este personaje tampoco era tan difícil de derrotar como dicen. Claro. No era inmortal, sí tenía su debilidad, entonces como que no sé si eso ya es una fórmula que todas estas películas de superhéroes cumplen, que como decirte así como este es el ser más poderoso del mundo, y al final como que resulta que no, así. Sí, no, y aparte tampoco te sirve mucho decir sin mostrar, o sea, decir que es inmortal o que eres más poderoso. Yo creo que lo mejor es, claro, mostrarte, como pasa con Thanos. Con Thanos te muestran así. Mostrar lo que es capaz de hacer. Me pasa mucho como con los personajes de Dragon Ball. Siempre aparece como un villano que supuestamente es el más poderoso del universo y al final Goku lo derrota. Y después a la siguiente, no, es que sí resulta que sí, este era el personaje más poderoso del universo y Goku lo derrota. Ya, claro. y la siguiente temporada lo mismo, y así repite la misma fórmula una y otra vez. Y al final la razón de por qué los derrotan es porque su número de poder básicamente aumenta, es así de simple, es como... Ahora su poder ya no es más de 9.000, es 10.000 o es 11.000. Entonces ahora sí puede derrotarlo. Sí, pero es que es ridículo, yo creo. Mira, cuando ya pasaron al Saiyajin nivel Dios, yo ya dije, aquí ya, listo. Aquí se termina, pero después pasaron al Ultra Instinto y qué sé yo, quizás, mira, me perdí las últimas temporadas de Dragon Ball, no sé si habrán sacado otro Power Up. Yo creo que de más que sí van a seguir explotando la cuestión hasta como dices tú, hasta siempre. Van a terminar siempre aumentando la apuesta, nunca va a haber un tope. Claro, en el fondo se presenta un villano que necesita cierto nivel de fuerza para ser derrotado y claro, el héroe consigue esa fuerza, después aparece una más fuerte y el héroe entrena para conseguir esa fuerza y derrotarlo y bueno, es lo mismo constantemente y no hay otra forma de derrotarlo, es como que al final la forma de derrotarlo es que el héroe se hace más fuerte porque entrena más. Listo. Sí, pero es que esa fórmula ya como que ya no funciona, o sea, no puedes repetir esa fórmula, no puedes repetir esa fórmula durante 10 temporadas, 50.000 películas. Yo creo que no debieron haberla repetido ni siquiera por 2, o sea, ni por una, es como es barata, pues sí, totalmente, pues al final por eso la gente que ve Dragon Ball, incluyéndome en algunos casos, es por otros motivos, así tampoco. Muchas veces buscan esa lógica, quieren ver una pelea entretenida nomás y bueno, pero comparto totalmente contigo eso, al final igual es como artificial, no sé, es como
no sentís que realmente, claro, que hay una amenaza realmente. Aparte que piensa que siempre los personajes pueden morir y ser revividos con la esfera del dragón de nuevo. O sea, no sentís que los personajes están amenazados. Sí, nunca ves realmente el peligro porque ya, los reviven con la esfera del dragón y era. Claro. Es que toda esta discusión me hizo recordar como una vez vi un video de ¿cómo se llama? Que comparaba como el universo de Star Trek con el de Star Wars. ¿Quién tenía como los personajes más poderosos en el universo? No estamos hablando solamente de las películas, sino como de los cómics, como de todo el lore. Sí. Y resulta que Star Trek, así como que tiene, es que es tan fácil, por eso me cargan por eso me cargó el top, porque, o sea, por eso me cargó el versus, porque es tan fácil decir que no, yo tengo el personaje más poderoso. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque este personaje es poderoso y es el más poderoso del universo. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque yo lo digo, porque yo soy el escritor de esta cuestión. Entonces, a lo que voy es que por ejemplo en Star Trek habían una especie de dioses, que eran como según el lore, eran los seres más poderosos del universo de Star Trek y que podían crear vida y que no sé qué cosa, y eran los seres más poderosos y que seguramente le pateaban le daban 1000 patadas a cualquier personaje de Star Wars. Y es como, ¿ya algo más? O sea, algo que no pueden hacer, no, porque somos inmortales y no sé qué cosa. Entonces como que ya hay que ponerle un límite a las cosas, a eso voy. Sí, o sea, al final en ese caso no hay ninguna amenaza. O sea, si sabéis que están los seres más poderosos y no hay nadie más poderoso que él y no hay ningún coste, ningún límite, entonces sabía al tiro que al final de todo igual ellos van a ser quienes salgan más beneficiados por lo que sea. Entonces, claro, como que es como artificial también. Al final es un poquito el juego de como, mi personaje puede destruir un planeta entero. Pero el mío puede destruir 2 planetas enteros. Pero el mío puede destruir 3. Es como esa misma pelea cabra chica de niño, así como que no, mi papá es mejor que el tuyo. Una wea así. Claro. Al menos yo tengo papá. Se fueron de cachayas. Sí. Dijeron eso. A mí me dijeron eso. Al menos el mío no está preso. Oh. No, pero se entiende. Eso mismo. Es como que no hay muchas particularidades, no les agregan, no te dicen qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Pero bueno, eso al final es lo que más se ha tratado de combatir sobre todo con todo lo que viene haciendo la fantasía, porque al final la fantasía se trata de crear, o sea, incluye mucho crear poderes, crear habilidades, más allá de lo que realmente se puede hacer. Que citando al tío Ben, siempre un poder conlleva una gran responsabilidad y eso también va para las personas que crean esta historia y estos poderes. Porque si tú creas un poder tienes que ser consciente hasta dónde llega, por lo mismo, porque si no vas a caer como en la artificialidad del mundo. Uh-huh. Sí, yo creo que me parece una buena frase para dar término al vídeo en realidad. Uh-huh. No sé si hay algo más que agregar, o sea, igual podríamos hablar de muchas cosas más, pero tampoco es que la idea es que el video se largue por 2 horas, así que... Sí. Aparte siempre los temas van a poder quedar para otros capítulos. Uh-huh. Aparte, o sea que siempre hay temas que se van a relacionar unos con otros, así que siempre, o sea, muchas veces vamos a volver a lo mismo una y otra vez. Sí, pues muchas veces vamos a repetir algunas cosas que hayamos dicho en otro video, no sé. Sí. Bueno, entonces yo creo que un buen momento para cerrar el vídeo. Bueno, entonces eso sería el vídeo de hoy. Si quieren más vídeos, suscríbanse, por favor. Denle like al vídeo, compartan con sus amigos si es que les gustan este tipo de videos. Sí, porque hay varias ideas por ahí, ideas que queremos hacer y no sé, están surgiendo varias cosas interesantes de las que hablar también.
Sí, claro, sería bueno en realidad, como que a la gente que le gusta hablar de estas cosas también sea partícipe, pueda comentar y pueda dar ideas y que esto se Sí, convierta en algo. que nos den feedback. Claro, que esto se convierta en una dinámica como más de compartirlo con cualquier persona a la que le interesen estos temas, porque tienen mucho de lo que hablar. Ujú. Bueno, eso sería todo por hoy. Ya no sé qué decir, no quiero repetir lo mismo del Power Bazinga, pero Ay, un saludo y hasta luego. Ah, ya, no, perdón. que decir que un gran poder conlleva. Claro, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Ojo. No, que estén todos bien los que hayan visto esto. Y. No, yo ya corté que rato el video, así que Ay, ya, ya.